eso. Hemos estado hablando en nuestra serie Yo Soy la Iglesia. Hemos aprendido que la iglesia no es un edificio, sino que somos nosotros, somos personas, somos seres humanos en Cristo Jesús, porque la iglesia es Cristo, es el cuerpo de Cristo, por lo tanto es Cristo y nosotros estamos incluidos en Él como su cuerpo. Y algo que me viene a la cabeza, una pregunta que debemos de analizar y me gustaría que hoy pudiéramos analizarla un poco, es ¿qué nos une? ¿Qué nos une? ¿Qué nos une como comunidad de fe? ¿Qué nos une como hermanos en Cristo? ¿Qué nos une como congregación? ¿Qué te une a tu hermano, a tu hermana? ¿Qué te une como familia en Cristo? Porque cuando respondemos esta pregunta, déjame decirte que si nos unen los gustos, si nos une el gusto por el mismo ambiente de música, si nos une el gusto o el acuerdo de una misma doctrina humana, si nos unen los mismos sueños, las mismas metas, eso es algo pasajero. Eso es algo que tiene una fecha de caducidad. Si nos une el estilo de comunidad, porque decimos y venimos, bueno, me encanta ir a La Roca o me encanta estar en esta comunidad porque la gente siempre está sonriendo, porque la gente es bien alegre. Pero de repente llegas un día y esa gente alegre se levantó con el pie izquierdo o durmió una hora menos o de repente lo agarramos, ¿verdad?, desprevenido, nos levantamos de cabeza y ya no sonreímos como antes. Si nos unen los mismos pensamientos, déjame decirte que nosotros vamos cambiando, somos cambiantes, somos gente cambiante. El único que no cambia es Cristo, el único que no cambia es Dios. Pero nosotros vamos cambiando de pensamientos, de estilos de música, ¿verdad? Antes el estilo de música que te gustaba no es el de ahora. Y en generaciones también a nuestros hijos ya no les gusta el estilo de música que nos gustaba a nosotros. Pero si nos une disfrutar del comer, cuando te pongas a dieta, ya no nos va a unir el disfrutar comer. Si nos une el café, imagínate, eso es algo temporal, algo que se termina. Peor aún, si nos une porque odiamos las mismas cosas. Hay relaciones unidas, hay comunidades de fe unidas, o los une que odian lo mismo, que rechazan lo mismo. Que si falda, que si pantalón, que a mí no me gusta esto, que a mí no me gusta el otro. Y entonces los une lo que odian igualmente. Imagínate si estamos unidos porque rechazamos a las mismas personas. Qué triste, ¿no? Imagínate si estamos unidos porque rechazamos las mismas doctrinas humanas. A veces muchas doctrinas o grupos de personas se unen porque aman la misma doctrina, porque rechazan una doctrina, porque unos están de acuerdo que si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde, que si hay que usar falda, que si hay que usar pantalón, que si se pueden hacer mujeres pastores, si no se pueden hacer mujeres pastores, y un sinfín de cosas. Que si se debe de cantar rock en la iglesia, si no se debe de cantar rock, si se debe tocar la batería o no se debe tocar la batería. Y cosas así. Imagínate si nuestras relaciones, si la comunidad de fe estuviera unida por algo pasajero, porque todo eso pasa, todo eso es terrenal, todo eso tiene fecha de caducidad. Todo eso, aunque posiblemente nos mantenga unidos y felices por un momento, llegará a su fin. Lo terrenal siempre tiene fecha de caducidad. Las personas cambiamos, vamos cambiando de gustos, vamos cambiando de ambientes, vamos cambiando de pensamientos. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Entonces nos preguntamos,
comunidad de fe de La Roca, ¿qué nos une? ¿Qué te une a la familia en Cristo? Pues si realmente queremos experimentar a Cristo como nuestros hermanos en la iglesia primitiva lo experimentaban, tenemos que ir allá. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la escritura y leer, investigar qué era que hacía que la iglesia del primer siglo fuera una iglesia fructífera, fuera una iglesia llena de gozo, fuera una iglesia que prevalece a pesar de la persecución. Y para eso tenemos que ir a la palabra de Dios, para poder experimentar la unidad aquí como familia, a tal punto que el fruto del Espíritu sea visible en todos. ¿No es maravilloso? Yo anhelo eso para mi hermano, yo anhelo eso para mí, yo anhelo eso para mi hermana, al punto que el fruto del Espíritu Santo sea visible en todos. Y me gustaría que si tienes tu Biblia, puedas abrirla en Hechos, en el capítulo 2, versículo 42 al 47, si no, ahí va a estar en la pantalla. Dice la palabra del Señor, Hechos 2, 42 al 47, dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Yo sé que muchos escucharon comidas y dijeron amén. Ahí está el detalle. 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Suena como una fantasía, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pero esa gente no tenía problemas como nosotros. Esa gente no tenía a la hermana fulanita que a veces llega con un humor. Esa gente no tenía al hermano menganito que usted no sabe cómo se comporta. Sí había problemas también en esa iglesia. Pero hay algo que debemos investigar. ¿Qué hacía que esta iglesia tuviera tanto amor de tal manera que era visible en la comunidad, que la gente miraba a la comunidad y decía, yo quiero eso, yo quiero ser parte de eso? Y eso lo encontramos en el primer versículo que leímos, en el versículo 42. Dice, todos los creyentes, ahora sí los voy a despertar, repite conmigo, todos, o sea, todos los que estamos acá, todos los creyentes se dedicaban, con ganas, así como si comió frijoles, habichuela, frijoles, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal. Ahí lo vamos a dejar. Comunión en el original, algunos de ustedes saben, yo sé, significa koinonía, ¿verdad? Usted lo repite varias veces, koinonía. Lo cual significa participación, compartir, compañerismo, asociación, tener algo en común. Comunión, yo no lo leí en el diccionario, pero yo dije comunión tiene que ser algo que nos une común, algo común que nos une. ¿Sí estoy en lo cierto? Muy bien, eso solita yo.
Hasta me quedé sorprendida. Así que comunión literalmente, ¿verdad? Koinonía describe personas que comparten una misma vida, propósito o relación. Es una relación, una participación y una unidad espiritual. Y esto es importante, porque dice el versículo 42, cuando yo lo leo, que había 3 cosas que identificaban a estas personas. Lo primero era que ellos tenían un común acuerdo y ellos los unía algo importante, que eran las enseñanzas apostólicas. La enseñanza apostólica. ¿Qué era la enseñanza apostólica? Era lo que los apóstoles hablaban, daban el mensaje. Podríamos decirlo, predicaban, que fue que Pedro predicó en una ocasión. Eso era, ¿verdad? El mensaje, el foco de su discurso, el foco de lo que hablaban, el foco de su pensamiento. Los apóstoles eran los que habían estado con Jesús, ¿verdad? Que ellos fueron los que quedaron. Entonces después, ¿verdad? Fue Judas que se ahorcó, después escogieron a Matías y ya estaban los apóstoles. Esos eran los que hablaban acerca de este mensaje. Y la comunidad dice que se mantenía, o sea, su base era esa enseñanza. Así que, ¿qué era la enseñanza? Sí, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Pero ¿qué era la enseñanza de los apóstoles? Y cuando leemos todo lo que ellos hablan, lo que Pedro, que era el líder que sobresalió más, hay 2 características en esa enseñanza. 2 cosas de las que hablaban. No se ponían a hablar que de acá, que de allá, que cómo debemos de poner las flores en el altar, que cómo debemos de hacer esto, que si debemos de poner la batería. No. La enseñanza de los apóstoles era constituida por 2 cosas solamente. La primera, Jesús como el Mesías, Jesús como el Hijo de Dios, o sea, eso era. Todo era indicado hacia que Jesús era el Mesías. Jesús era el que Dios había prometido. Jesús era el que las Escrituras estaban hablando acerca de él. Y lo segundo era la muerte y resurrección de Jesús. Eso era todo. La cruz y la resurrección de Jesús. De eso hablaban. Era tan cortito, ese era su enfoque. No hablaban de nada más. No decían nada más, simplemente esa era su enseñanza. Ellos hablaban acerca de Jesús y hablaban que toda la Escritura, de hecho, si ustedes leen el capítulo 1 y el capítulo 2 de Hechos, ustedes van a ver que se hace referencia a mucha Escritura de los salmos, a muchos de los profetas, porque ellos decían toda la Escritura, porque no tenían en ese momento el Nuevo Testamento, porque lo estaban escribiendo, pero ya tenían el Antiguo Testamento, o sea, el Viejo Pacto, y decían toda esa Escritura está dirigida a Cristo, está dirigida a Jesús. Todo de lo que se hablan los profetas desde el Génesis hasta Malaquías, todo eso hace referencia y señala y apunta y se habla ¿de quién? De Jesús. Así que todas las profecías están cumplidas en Él. Y Él es el Mesías, Él es la palabra, Él es la Escritura hecha carne, toda la Escritura es sombra de lo que llegamos a ver. Usted ve que cuando ve la sombra de alguien, usted dice, alguien viene por ahí, ¿verdad? ¿No le pasa así? Que a veces dice, como que vi la sombra de alguien. No vio a la persona, pero vio la sombra. Y sabe que ahí está la persona, ¿verdad? Bueno, entonces los discípulos hablaban acerca de eso de Jesús. O sea, lo que vemos en el Antiguo Testamento solamente nos señala, y aquí está, ¡tarán!, es Cristo. Y los creyentes permanecían en eso. La segunda o el segundo punto, lo que incluían no solamente era que Jesús es el Mesías, sino que Jesús, a través de su muerte y resurrección, nos dio vida eterna, que ese es
el plan de Dios y se ha cumplido en Cristo Jesús. Ellos hablaban mucho acerca de la cruz y la resurrección. ¿Por qué la cruz y la resurrección? Porque Pablo mismo lo dijo, si no hubiera resurrección, en vano hubiera sido la muerte de Jesús, la muerte de Cristo. Por eso ellos era importante que hablaran acerca tanto de la muerte como de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, eso eran las dos cosas. Los cristianos de la iglesia primitiva estaban unidos por esas enseñanzas. Constantemente se mantenían creyendo en Jesús como el Mesías. Constantemente se mantenían dándole alabanza a Dios, dándole alabanza a Cristo, reconociéndole como su Señor, como su Salvador, y constantemente reconocían la cruz y la resurrección de Cristo. La hacían propia. Decían, esto juntamente lo he padecido con Cristo. La cruz y la resurrección. Ellos, pero no solamente enfocaban la muerte de Jesús, sino al Cristo resucitado. Decían al que Dios lo exaltó. Ellos hablaban de lo que habían visto y de lo que habían oído. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Ellos habían visto también cómo Él había muerto en aquella cruz, pero también lo habían visto resucitado y también lo habían visto sentarse a la mesa con ellos y comer. Ese era su enseñanza, ese era su predicación, ese era su testimonio. Ellos eran testigos de lo que habían visto y que habían oído. Ellos eran testigos de que hay salvación no solamente para el judío, sino también para el gentil. Y eso era lo que los animaba a hablar, eso era lo que los animaba a predicar, a dar el mensaje. Todo ese mensaje era predicado con gran poder, porque habían sido llenos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de todo esto? Que Jesús, cuando se le apareció a Tomás, que el que no creía, el que dijo hasta no ver, no creer, le dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Esa era la base apostólica. Más allá de cómo se desarrolla una doctrina o más allá de cómo sean los gustos, la base era eso. Cristo como Hijo de Dios, el Mesías, la cruz y la resurrección de Cristo. Eso era todo. Todos en común acuerdo. Todos en que Cristo era el principal ahí. Y de ahí viene todo. De ahí viene lo demás. Lo segundo que yo noto acá era que tenían una comunión fraternal, o sea, coinonía fraternal. Había una participación activa del cuerpo de Cristo. La causa de esta unidad era la cruz y la resurrección de Cristo. Eso era la causa de eso. Por consecuencia de que ellos creyeron en Jesús, eso venía orgánicamente. Muchas veces me toca aconsejar a personas que en relaciones tenemos conflictos con otras personas, ¿verdad? Porque el hermanito que tienes al lado de ti, por más que muy bonito se vea y hoy se arregló y se bañó, porque es domingo, tiene sus luchas, sus debilidades, como tú, ¿verdad? Entonces, a veces cuando estamos muy juntitos, nos rozamos, ¿verdad? Hay ese roce, hay esa que nos quiere salir el viejo hombre, y el viejo hombre reina muchas veces. Y me toca muchas veces, ¿verdad? Me preguntan qué yo hago. Yo puedo decir, bueno, perdónalo,
deja pasar la ofensa, sonríele aunque no quieras. Y yo puedo decir muchas cosas prácticas, pero en realidad el fruto del Espíritu va a ser algo que orgánicamente se va a ver. ¿Cuándo qué? Cuando nuestro fundamento, cuando estamos ¿en quién? En el justo, en el amado, en la muerte y la resurrección de Cristo. La comunión disfrutaban, o la comunión que disfrutaba, ¿verdad? Tanto esta iglesia, era una comunión en la unión común que se expresaba, o sea, ¿cómo era esto que ellos vivían? Se expresaba el darse el unos a otros. Vendían sus casas. Yo no le estoy diciendo a usted que venda su casa, aunque si la quiere vender, bueno, yo no sé. Vendían sus casas, sus propiedades, y se aseguraban de que nadie pasara necesidad. Mira hasta qué punto era el amor de darse. Entendían de que no, o sea, esto no me pertenece, soy parte de algo más grande y no quiero que nadie pase necesidad. Era tanto el amor que cuando tú lo miras te recuerda al amor de Cristo, porque Él se dio todo, sin reservas. Él lo dio todo. Entonces cuando veo esta iglesia digo, wow, es realmente el amor de Cristo. No es que daban un poquito y se quedaban otro tantito por si las dudas, aunque si usted más adelante lee la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5, se la dejo de tarea, usted se va a dar cuenta que no todo era porque, ay, yo solamente lo voy a hacer y ya, sino que Dios miraba el corazón. Dios mira el corazón. Estos creyentes, ¿verdad? Esa expresión de Cristo, de Jesús, el darse amor, por amor unos a otros. Esos creyentes estaban unidos de corazón y espíritu. No solamente o no unidos por gustos, porque sabían que los gustos iban a terminar, lo terrenal pasa, sino que estaban realmente unidos de corazón y espíritu. El único que nos puede unir de esta manera es Cristo. Es algo sobrenatural. Por más que usted se esfuerce por amar a alguien, no lo va a poder amar, pero cuando Cristo toma control de su vida, usted se une a esa persona en corazón y espíritu. No había necesitados, no reinaba el yo, es que yo, no reinaba el yo, sino el nosotros, como cuerpo, como familia. Dice que participaban continuamente en momentos de mesa. Este le va a encantar a muchos, yo sé. Participaban continuamente en momentos de mesa donde se compartían el pan y compartían la cena del Señor. Y pan con gluten, no sin gluten. Pan mexicano. O pan puertorriqueño también, que, Dios mío. Pan. Dice que disfrutaban el pan, compartían a la mesa para una sola cosa, disfrutar la cena del Señor. ¿Qué era lo que significaba la cena del Señor? Era recordar la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Ven? Cuando compartimos la cena del Señor, ¿qué es? Hagan esto en memoria de mí, dice Jesús. Hagan esto para recordar estas cosas, para recordar la enseñanza. Tanto era así que sus posesiones terrenales no eran ningún impedimento para ellos, ya que su visión era una sola cosa, Jesús. Nadie más. Cuando el cristiano logra entender, y esta iglesia primitiva logró entender que el plan divino de Dios se cumplió en Jesús, y no solamente eso, sino que nos incluyó en Él, en ese plan. Tú y yo no nos merecíamos ser incluidos en el plan de Dios, pero Él por su gracia y su misericordia dijo, los voy a poner en ese plan, me van a pertenecer a mí.
eso traía gozo en el corazón de las personas. Eso traía alegría en el corazón de la gente. Eso traía ese gozo que se manifestaba a través de la participación activa dentro del cuerpo de Cristo, a través de la comunión, a través de la coinonía en el cuerpo de Cristo, a través de la relación. Ese gozo se manifestaba como una participación constante. Por eso estaban unidos. Por eso constantemente hablaban, por eso constantemente se reunían en las mesas. Mira qué interesante, algo bien interesante. El apóstol Pablo fue el apóstol que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. O sea, fue el apóstol de los apóstoles, le llamaba. Cuando tú lees las cartas de Pablo, tú dices, wow, impresionante. Pablo en sus cartas nombra más de 30 veces la frase unos a los otros. Mira qué interesante, unos a los otros. Dice, lo que nos deja saber es que la vida cristiana es una vida participativamente activa. No es individual, sino relacional. No hay cristianos solitarios. No hay cristianos que digan, yo no me congrego, yo no me uno a ninguna comunidad de fe, porque todos son hipócritas. ¿Lo ha escuchado? Si no lo ha escuchado, tal vez usted lo ha dicho. Porque todos son hipócritas. ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? No me uno, pero estoy unido a Cristo. Ok, dígale a su esposa o a su esposo, me gusta tu mano, pero el resto de tu cuerpo no me gusta para nada. Me gusta tu cuerpo, pero tu cabeza, Dios mío. ¿Cómo se va a sentir? ¿Verdad? Lo que Pablo nos dice es que la vida cristiana, para vivir la vida cristiana, no para decir que soy cristiano solamente, sino para vivir realmente la vida cristiana, es una aventura que te vas a unir con otras personas. Es una aventura participativa donde todos participamos en Cristo Jesús. Eso es maravilloso, así como el Señor nos unió, así como Dios nos unió en su plan. No es algo individual. Pablo nos dice, amaos unos a otros, honraos unos a otros, perdonaos unos a otros, sobrellevad los unos las cargas de los otros, servíos por amor los unos a los otros, edificaos unos a otros, todos unos a otros, invitaos a comer unos a otros. Así que si usted me quiere invitar a comer hoy, con mucho gusto, invitaos, amaos unos a otros. Lo maravilloso de esto es que eso hace que nosotros nos vayamos formando espiritualmente, la formación espiritual. La comunión en familia, la comunión en la iglesia, hace que Cristo sea formado en ti cada día. Hace que Cristo, que vaya, como una vez les prediqué, ¿verdad? Que le decía a este artista que recogió una piedra del arroyo, se la llevó a su casa y hizo un caballo espectacular. Y luego viene un vecino y le dice, vecino, pero ¿cómo hiciste esa obra, ese caballo? Quité todo lo que no era caballo. Así hace Cristo. Quita todo lo que no es Jesús en ti. Quita todo lo que se llame Keila. Keila tiene que morir día a día, ir a la cruz. Por eso la iglesia decía la cruz y la resurrección. Porque reconocían que mi yo tenía que ir a la cruz, juntamente con Cristo. Todos los días, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Por eso, estas personas, ¿verdad?, entendieron eso.
que la formación espiritual, para que Jesús sea formado en nosotros, necesitas a tu hermano. Ahora sí, mira al que tiene a su lado y dígale: te necesito. Te necesito. Y voltea a ver al que no le caiga muy bien. Al que le saca la piedra. No, yo sé que están viendo al esposo, a la esposa, que ese es otro tema también, pero te necesito. Por eso a veces no entiendo cómo no nos da gozo venir a adorar juntos. ¿Por qué? Por eso a veces no comprendo cómo no nos da esa alegría de decir: wow, voy a ir a que Cristo se ha formado en mí. Es domingo, aunque el día no importa, pero es domingo. Voy a ver a mi hermano. Voy a ver a mi hermana, voy a disfrutar a Cristo en mi hermano, en mi hermana, en mi familia, en mi iglesia, en mi comunidad. Voy a sonreír y voy a disfrutar a Cristo. Eso debería de darnos un gran gozo, que ningún domingo uno debe decir: no, yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Cristo. Llego ahí. Usted sabe que, mire, el viernes, los chicos de la alabanza no se los dije, pero el viernes yo llegaba toda, como que me estaba dando alergia. Y yo realmente llegué soñolienta, así como que, esforzándome. Y luego tuvimos una clase, y yo no sé si ellos notaron, me paré, me fui a buscar un té, porque yo no aguantaba, yo quería ya dormirme, yo no quería estar ahí. De repente empecé, digo: Señor, ayúdame a disfrutarte. Y empecé a verlos, y empecé a disfrutar el momento, a disfrutar la clase, Willy también a disfrutar la clase. Y dije: estoy disfrutando a Cristo. Y terminé llena del Señor. Terminé llena de su presencia. ¿Por qué? Porque le dije: quita la mirada que Keila tiene de ver esto y de enfocarse en ella, y ábreme los ojos para poder verte a ti, Señor, en mi familia, en mi comunidad. Y terminé llena de su presencia. ¿Por qué? Porque pude disfrutar a Cristo en mis compañeros, en mis hermanos. Y eso debería de ser nuestro gozo. Es decir, disfruto a Cristo en esta comunidad. Veo a Cristo en ti, mi hermano. Sí, yo sé que te falta mucho, pero veo a Cristo en ti. Ver las fallas, las faltas de la familia, eso es lo más fácil. Todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. Tú y yo lo podemos hacer, tú y yo lo podemos ver. Pero ver lo que Dios ve, ver a Cristo, eso solamente es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo hace. Cuando nos quita el velo, cuando nos quita la ceguera y podemos ver lo que Cristo ve. Y eso es maravilloso, eso es maravilloso. Un aplauso fuerte a Él. Deberíamos anhelar este momento. Deberíamos de anhelar no solo este momento, cada momento que tengamos oportunidad de juntarnos, ya sean pequeños grupos, ya sean grupos grandes. Deberíamos anhelar este momento como aquel niño que espera abrir su regalo de Navidad que está ahí en el arbolito. ¿Cómo se ve ese niño? Ya quiero que venga Navidad, ya quiero que sean las 12 para abrir ese regalo, esperando ansioso. Ese debería de ser nuestro gozo. Y si no lo sientes, no te preocupes, no te achicopales. Hay otras personas también, pero Cristo puede hacer la obra. Pídele al Señor, persevera, dile: Señor, abre mis ojos espirituales, ayúdame a sentir el gozo de tu salvación, ayúdame a sentir la alegría de tu salvación. Y lo tercero, que esta hermosa congregación se mantenían, perseveraban, participaban, era en la oración. En la oración. Me encanta cuando podemos ver o entender que la oración es un medio de gracia dado a nosotros por Dios para tener comunidad con Él, para tener común unión con Él, para tener coinonía con nuestro Creador.
con Él a través de Cristo Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué la oración? Porque la oración me pone en una posición de entrega. La oración me pone en una posición de sumisión a la voluntad divina. La oración aniquila por completo mi voluntad y me pone a disposición de la voluntad de Dios. La oración me da sometimiento a la voluntad del eterno Dios. La oración nos lleva de una realidad terrenal, de lo que es que yo estoy viendo esto en mi familia, es que yo estoy viendo esto en mi comunidad de fe. La oración lo que hace, quebranta todo eso y me lleva de una realidad terrenal, una realidad que se termina, a una realidad eterna, a una realidad espiritual, a los ojos del Maestro, a los ojos de Cristo. La oración me invita a una constante práctica de la presencia de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin parar, oren sin cesar. Y usted dirá, pero ¿cómo hago? ¿Cómo oro sin estar, sin parar? ¿Qué significa? ¿Que todo el tiempo tengo que estar arrodillada o parada así con mis manos en alto? No, significa que estar en esa comunión constante con Dios. Que Dios sea llenando nuestros pensamientos. Que Dios sea llenando nuestras palabras, que cada vez que nos unamos, nos sentemos a la mesa, sea para darle la gloria a Él, sea para darle la honra a Él. Más allá de cómo lleves a cabo tu práctica, hay que entender que la sumisión a Dios, el sometimiento a Dios es lo importante. Si yo voy a orar y salgo de igual manera, con orgullo, con altivez, entonces de nada sirve. Estoy orando de la manera incorrecta. Estoy orando para mí en lugar de tener comunión con Él. Orar por consecuencia de entender que necesitamos a Cristo, que necesitamos constantemente ir a la cruz y entender que hemos sido resucitados en Él. Entender que mi voluntad tiene que ser constantemente llevada a la cruz. Cuando yo entiendo eso, toda ofensa, todo malentendido, toda mala palabra, todo aquello que yo creo o digo, me han herido, me han lastimado, no es para llevármelo y llevárselo a alguien más que haga justicia. Tampoco es para llevárselo al pastor o a la pastora para que ellos me hagan justicia. Y si yo no puedo crucificar al hermano, que ellos lo crucifiquen, que lo aniquilen por mí. No, todo eso, cuando yo lo llevo en oración, yo lo llevo ¿a dónde? A la cruz. ¿Me quitaron la cruz? A la cruz. A la cruz. Porque ahí fueron clavados todos nuestros pecados. Ahí Cristo ya pagó. No pagó solamente por ti, pagó por el hermano también. Ahí fue crucificado. A veces decimos, es que Él pagó por mis pecados, sí, pero también por el de al lado. También por aquella persona que te hizo daño. Ahí en la cruz es donde debemos de llevar toda ofensa, todo malentendido. Y entender, porque a veces vemos a la gente y lo que hacemos, tiramos a las personas como el niño, ¿verdad? Con el pañal sucio, agarramos al niño, en lugar de cambiar el pañal, lo tiramos con todo el pañal sucio. Cámbiemelo por otro, limpio, ¿verdad? Ahí en la cruz es donde deben de estar toda ofensa. Esta oración, cuando entendemos de la oración, que la clave es la cruz y la resurrección de Cristo, me hace uno con Cristo. Me hace comprender de disfrutar las riquezas que Él disfruta en gloria, porque estoy en el amado, estoy en el justo, estoy en Él. Entonces, todo lo demás es pasajero. Todo lo demás me hace cosquilla. Y no es así como que esa actitud de que, me vale lo que piense la gente de mí. Es mi vida y yo soy así. ¿Verdad? No es así, pero uno entiende y uno dice, yo entiendo que así como yo estoy en el proceso, el de al lado está en el proceso.
Yo entiendo que yo estoy viendo solamente el producto en proceso, pero Cristo ya vio el producto terminado en Él. Yo entiendo que no voy a tirar solamente la caja porque está dañada sin ver lo que Cristo está haciendo adentro. Usted no tiraría una caja o no tiraría un regalo solamente porque la bolsa está rota. Imagínese si hay una bolsa Gucci adentro. Y es que la bolsita de regalo está rota, ¡pam!, la tiramos. No, ¿verdad? Y muchas veces eso hacemos con nuestra familia, con nuestra comunidad. No entendemos, no vemos a Cristo. Algo que estoy aprendiendo estos últimos meses es disfrutar a Cristo en la gente con la que hablo. Cada vez que me acerco a usted, yo digo, Señor, ayúdame a disfrutar a Cristo en esa persona. Ayúdame a disfrutarte a ti, Señor, en esa persona. Póngase de pie en esta hora. A los creyentes de la iglesia, de la primera iglesia o de la iglesia primitiva, podríamos decir, no le importaba perderlo todo. Yo decía, ¿cómo es posible que los apóstoles no les importaba dar su vida por Cristo? O sea, no era una prédica o un evangelio de qué es lo que yo puedo sacar de esto. No era un evangelio de prosperidad. Yo a veces me pongo a escuchar cuando yo escucho algunas prédicas o yo misma digo, esta prédica los apóstoles en ese entonces, ¿cómo la entenderían? O que bueno, que todo te va a salir bien. A veces decimos que haz esto y todo te va a salir bien, pero ellos hacían todo bien y a nuestros ojos terrenales les salió todo mal, podríamos decirlo. Pero ellos entendieron que su misión, que ellos se habían puesto al servicio de Dios y que lo que Dios hiciera con ellos era suficiente, porque Él era suficiente para ellos. Y esa debería de ser nuestro lema como comunidad. Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para mí. Mi hermano, mi hermana no me debe nada. Cristo es suficiente para mí. No, Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para mí. Yo creo que si como comunidad logramos experimentar eso, que solamente Dios lo puede hacer, no nosotros, pero perseveramos en eso, creo que podemos sentir el gozo de decir, estamos expresando a Cristo. Cristo está siendo visto, no yo, no ningún ministerio, no ningún don, ningún talento. Cristo puede ser visto. Cierra tus ojos en esta hora. Pidamos su presencia. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Ministra nuestro corazón, nuestra vida. No son mis palabras solo pueden llegar a la mente, a los oídos, pero tú, Espíritu Santo, puedes llegar a nuestro corazón. Puedes hacer que esta palabra tenga fruto, pero necesitamos, así como dice tu palabra, que la semilla necesita morir en tierra para que pueda dar fruto. Hoy, Señor, queremos morir a nuestras voluntades, a nuestros deseos, y poder estar unidos en un sentir común, en coinonía con mis hermanos, con mis hermanas. Que podamos disfrutarte, Jesús, así como esta iglesia te disfrutaba, que recordaba constantemente tu muerte y tu resurrección. Que podamos también, cada vez que hablemos, cada vez, Señor, que pensemos, que recordemos tu muerte y tu resurrección. En ti estamos y tú eres el dueño y Señor. Somos tuyos. Esta congregación no le pertenece a ningún hombre, somos tuyos completamente. Que esta armonía que está surgiendo, que estas amistades, estas relaciones que están
dándose a florecer, Señor, en esta comunidad. Podamos ser o puedan ser fundadas en esta enseñanza apostólica, en esta comunión fraternal y sobre todo, Señor, en oración constante en ti. Muchas gracias por llamarnos hacia tu plan. Muchas gracias por usarnos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.